Un pastor que llevaba décadas diciéndole al mundo cómo encontrar a Dios, tuvo que morir en un aeropuerto para descubrir que él mismo estaba completamente perdido. Y la única persona que lo sabía era una niña de 7 años que, según los registros del aeropuerto, llevaba 3 días muerta. Yo me llamo Rodrigo Almeida. Tengo 54 años, nací en Maracaibo, Venezuela, y durante 22 años fui pastor de la Iglesia Evangélica Roca de Salvación en el barrio Santa Rosa de Agua, a orillas del lago. Durante 22 años subí a un púlpito cada domingo y le dije a mi congregación que Dios nunca abandona a los suyos, que la fe es un ancla, que el que busca, encuentra. Lo dije con convicción, lo dije con lágrimas, lo dije con la voz ronca de quien ha pasado noches enteras de rodillas, y durante mucho tiempo lo creí. Pero eso fue antes de que Venezuela se deshiciera por dentro como un edificio que nadie mantiene. Antes de que los feligreses comenzaran a emigrar uno por uno, familia por familia, hasta que los domingos en la iglesia pasaron de 400 personas a 80, luego a 30, luego a una sala de sillas vacías con olor a humedad y a abandono. Antes de que Fernanda, mi esposa de 19 años, me sentara en la mesa de la cocina una noche de octubre de 2018 y me dijera con una calma que me partió más que cualquier grito: «Rodrigo, yo también me voy, y si tú no vienes, me voy sola». Yo no fui. Ella se fue. Se llevó a mis 2 hijos, a Daniela y a Marcos, a Toronto, donde vivía la hermana de ella. Yo me quedé, no por fe. Me quedé porque no sabía hacer otra cosa que pastor de esa iglesia, en esa ciudad, con esa gente que ya no estaba. Cerré la Roca de Salvación en enero de 2019. Puse un candado en la puerta, guardé la llave en el fondo de una maleta y tomé un autobús hacia Cúcuta con $120 en el bolsillo y una Biblia que mi madre me había regalado en mi ordenación, con las páginas ya amarillas por el uso. Crucé a Colombia a pie, como miles de venezolanos que salieron ese año por el puente Simón Bolívar con lo que podían cargar. Yo era pastor, yo había consolado a otros en sus crisis. Ahora era un hombre de mediana edad con una maleta de ruedas y el alma en silencio, caminando por la misma ruta de los desplazados a quienes había predicado que Dios provee. Me instalé en Bogotá. Un contacto de una red de iglesias evangélicas colombianas me consiguió un cuarto en La Candelaria, el barrio histórico del centro, donde las paredes son del color del barro seco y las calles huelen a pan de bono y a diésel. El cuarto era pequeño, una cama de 2 plazas, un closet de madera con la puerta que no cerraba bien, una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban de madrugada. No me quejé. Había algo honesto en ese lugar. No fingía ser más de lo que era. Durante los primeros meses sobreviví haciendo lo único que sabía hacer: predicar. La red de iglesias me pasaba contactos. Un domingo en Soacha, el siguiente en Bosa, el otro en un municipio del Tolima al que llegaba en Chiva, después de 3 horas de carretera destapada. Me presentaban como el pastor venezolano con un testimonio poderoso, y yo subía al frente y hablaba. Hablaba bien, porque la técnica no se pierde aunque el fuego se apague. Sabía cuándo levantar la voz, cuándo bajarla. Sabía qué versículo usar para que la gente llorara. Sabía cómo terminar con un llamado al altar que llenara el pasillo de personas con las manos levantadas. Lo hacía con precisión de relojero. Y cuando bajaba del púlpito y alguien me decía: «Pastor, ¿usted me cambió la vida hoy?», yo sonreía, apretaba su mano entre las mías y sentía, muy en el fondo, algo que prefería no nombrar: vacío. Mi Biblia seguía en la maleta. La abría para preparar los sermones, subrayaba versículos, anotaba en los márgenes con lápiz, pero ya no la leía, ya no me sentaba con ella en silencio, a esperar que algo me hablara desde adentro. Esa costumbre había muerto en algún punto entre el candado de la iglesia y el puente Simón Bolívar, y yo no había organizado ningún funeral para ella. Con Fernanda hablaba por WhatsApp cada 2 o 3 semanas. Conversaciones cortas, educadas, sobre los niños. Daniela ya tenía 16 años y estaba bien en el colegio. Marcos, de 14, había empezado a jugar hockey sobre hielo, una imagen que yo no podía procesar cuando la veía en las fotos que Fernanda me enviaba. Mi hijo venezolano, con casco y patines, sobre el hielo de un país frío y ordenado que yo nunca visitaría. Ella no me preguntaba cómo estaba.
Yo tampoco preguntaba si había alguna posibilidad de regresar. Teníamos el acuerdo tácito de los que ya saben la respuesta y han decidido no hacerse daño innecesariamente con las palabras. Así pasaron casi 5 años. 5 años de cuartos de hotel, de salones de iglesia con sillas plásticas, de almuerzos de corrientazo en pueblos cuyos nombres no recordaba al mes siguiente. 5 años de sermones que otros recibían como agua fresca y que para mí ya no tenían sabor a nada. Me volví experto en disimular. Aprendí que la gente no quiere saber que el pastor está roto. La gente necesita que el pastor esté bien para poder creer que ellos también pueden estarlo. Yo era ese espejo, un espejo limpio por fuera. Por dentro, el azogue se estaba cayendo a pedazos. El martes 14 de noviembre de 2023, yo estaba en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Terminal Internacional, esperando un vuelo de conexión hacia Ciudad de México. Una iglesia grande en la colonia Narvarte me había invitado a predicar en una serie de 3 domingos. Buen honorario, hotel pagado, pasaje de ida y vuelta, el tipo de invitación que antes me habría emocionado y que ahora simplemente procesaba como logística. Confirmar vuelo, hacer maleta, llegar, predicar, regresar. Mi vuelo salía a las 6:40 de la tarde. Eran las 3:20. Tenía casi 3 horas por delante en esa terminal que huele a café Juan Valdés y a perfume de duty free y a la ansiedad específica de las personas que van o vienen de lugares que importan. Me senté en una fila de sillas de plástico color gris oscuro cerca de la puerta B7, solté la maleta a mis pies, aflojé el nudo de la corbata. Seguía usando corbata para viajar, un hábito de pastor que nunca pude quitarme, y miré el tablero de salidas sin leer nada de lo que decía. No estaba pensando en nada en particular. Eso era lo más honesto que podía decir de mi estado mental en ese tiempo. No pensaba en nada. Había desarrollado la habilidad de vaciarse completamente, de existir en neutro, como un motor encendido sin ninguna marcha puesta. Era un mecanismo de protección, supongo. Si no pensabas, no sentías. Si no sentías, no tenías que enfrentar la pregunta que llevaba años viviendo en el fondo del estómago como una piedra. ¿En qué momento dejé de creer en lo que predico? A mi derecha había 2 sillas vacías y después un señor mayor dormido con la boca abierta y un sombrero vuelteado sobre la cara. A mi izquierda había una columna de concreto con un aviso de la aerolínea. Frente a mí, el flujo constante de pasajeros con maletas de ruedas y expresiones de prisa. Nadie me miraba. Eso también era algo que había aprendido a valorar, la invisibilidad de los aeropuertos. Nadie te conoce, nadie espera nada de ti. Puede ser, por unas horas, simplemente un hombre sentado, sin título, sin historia, sin la obligación de tener respuestas. Abrí el celular, revisé el correo. Había un mensaje del coordinador de la Iglesia de México confirmando el hotel. Había un mensaje de Daniela, con una foto de su nueva mochila escolar, con un emoji de corazón al final. Le respondí con otro corazón. Cerré el correo. Abrí YouTube por inercia, lo cerré sin ver nada. Guardé el celular en el bolsillo del saco. Fue entonces cuando la sentí. No la vi llegar. De repente estaba ahí, sentada en la silla inmediatamente, a mi izquierda, entre la columna y yo, como si siempre hubiera estado ahí, y yo simplemente no me hubiera dado cuenta. Una niña, 7 años, quizás 8. Cabello negro trenzado en 2 trenzas gruesas atadas con fitas de colores, una verde y una amarilla, como las que venden en las tiendas de barrio cerca de los colegios. Vestía una camiseta rosada con la imagen de un personaje de caricatura que yo no reconocí, una falda de mezclilla azul y unas sandalias color rosa con detalles de glitter plateado que ya estaban bastante gastadas, con el glitter descascarado en los bordes. En el regazo tenía una mochila pequeña de tela azul marino, de esas que los niños usan para el primer grado, con un oso de peluche café amarrado al zipper por una cuerda delgada. El oso tenía un lazo rojo en el cuello. Estaba sentada muy quieta, las manos sobre la mochila, los pies colgando porque no llegaban al suelo. Miraba hacia adelante con una expresión que no era de miedo ni de aburrimiento. Era una expresión de calma absoluta, del tipo de calma que uno no espera en un niño de esa edad, en ese lugar, aparentemente solo. Yo la miré de reojo, como uno mira a los niños solos en lugares públicos, con la pregunta implícita de si hay un adulto cerca que se hizo responsable.
No vi a nadie. Miré hacia los lados del corredor. Nadie parecía estar buscando a una niña. Nadie se acercaba. La niña giró la cabeza y me miró directamente, no con timidez, no con la reserva que los niños generalmente tienen frente a los desconocidos. Me miró como si me conociera desde antes, con esa confianza sin filtros que solo tienen los niños muy pequeños y los muy viejos, los que todavía no aprendieron o ya olvidaron que hay que tener miedo del otro. Y entonces, sin preámbulo, sin sonrisa, con la voz clara y directa de quien hace una pregunta genuina, me dijo: ¿Tú también estás perdido? Yo no respondí de inmediato. Hubo un segundo, puede que más, en el que algo dentro de mí se detuvo. No el corazón, no todavía. Algo más difícil de nombrar. Como si esa pregunta de 4 palabras hubiera abierto una puerta que yo llevaba años bloqueando con muebles pesados. Sentí el impulso de reírme, de decir: no, mi amor, yo sé exactamente dónde estoy, de activar el modo pastor tranquilizador que también conocía. Pero la niña me seguía mirando, y había algo en esos ojos oscuros y quietos que hacía imposible la respuesta fácil. Me aclaré la garganta, la miré. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, porque era lo más seguro. Valentina, dijo ella, y volvió a mirarme con la misma pregunta en los ojos, esperando, con una paciencia que no era de este mundo. Valentina, así dijo que se llamaba, con la naturalidad de quien responde una pregunta de trámite antes de volver a la que realmente importa. Y efectivamente, no tardó ni 10 segundos en volver a mirarme con esos ojos oscuros y quietos, esperando. Yo todavía no había respondido su pregunta, y ella lo sabía. Me moví ligeramente en la silla. Aflojé un poco más la corbata. Había algo incómodo en estar frente a una niña de 7 años y no tener una respuesta preparada. Toda mi vida profesional había sido construida sobre respuestas preparadas, versículos para el dolor, frases para la duda, estructuras narrativas para la crisis. Tenía un sermón para cada situación humana imaginable, pero para esa pregunta específica, dicha así con esa calma, por esa niña, en ese aeropuerto, no tenía nada. Estoy esperando un vuelo, dije al final. Era una no respuesta y los dos lo sabíamos. Valentina asintió lentamente, como procesando la información, y luego dijo: yo también estoy esperando. Estoy esperando a mi mamá. Fue a buscar unos papeles y demora mucho. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?, le pregunté. Ella se encogió de hombros con esa honestidad específica de los niños que aún no han aprendido a calcular el tiempo en función de lo que el otro quiere escuchar. No sé, un rato largo. Miré alrededor una vez más. El corredor seguía lleno de gente en movimiento, maletas rodando, anuncios por altoparlante en español y en inglés. Nadie se detenía. Nadie buscaba a una niña pequeña con trenzas y sandalias rosadas. Saqué el celular con la intención de llamar a algún agente del aeropuerto, pero Valentina puso la mano sobre mi brazo, suavemente, sin apretar, y dijo: no, ella sabe dónde estoy. No te preocupes. Había algo en el tono que me detuvo. No era una orden, era una certeza. La misma certeza que uno escucha en la voz de los ancianos que ya pasaron por todo y ya no tienen miedo de nada. Guardé el celular. ¿Y tú a dónde vas?, me preguntó ella, acomodando el oso de peluche sobre la mochila con cuidado, como si el animal también estuviera participando de la conversación. A México. ¿A qué? A trabajar. ¿En qué trabajas?, dudé un momento. Soy pastor. Valentina procesó eso con seriedad. ¿Como los que hablan de Dios en la iglesia? Sí, como esos. ¿Y tú crees en Dios? La pregunta me pegó de una manera que no esperaba, no porque fuera inapropiada, sino porque era exactamente la pregunta correcta, hecha de la manera más directa posible, sin trampa, sin juicio, con la curiosidad limpia de quien genuinamente quiere saber. Y yo, que había subido a púlpitos en 4 países y respondido esa pregunta frente a miles de personas con la voz firme y los ojos brillantes, me quedé en silencio durante varios segundos. Creo que sí, dije al final, y las 3 palabras me sonaron a lo que eran. La respuesta más honesta que había dado en años, y también la más triste, porque no era un sí pleno, era un sí que tenía dentro un hueco enorme, como una casa que sigue en pie, pero ya no tiene a nadie adentro. Valentina me miró con atención, no con lástima, con algo más parecido a la comprensión. Mi mamá también cree, dijo.
Ella reza todos los días. Tiene una imagen de la Virgen en la cocina y le prende una velita todas las mañanas antes de hacer el desayuno. Dice que la Virgen cuida el camino. ¿De dónde son ustedes? De Honduras, de un pueblo que se llama Lang, en el Valle. Pero vivimos en Bogotá desde hace 2 años. Mi mamá trabaja limpiando casas en el norte. Dice que aquí hay más oportunidad. Lang, yo conocía ese nombre. Había pasado por el sur de Honduras años atrás, en un viaje misionero con una organización venezolana, antes de que todo se complicara. Recordé los cerros secos, el calor blanco del mediodía, las casas de adobe con techos de zinc. Recordé los niños descalzos corriendo detrás del autobús. ¿Y tu papá? Valentina miró el oso de peluche por un momento. Se quedó allá. Dice que viene después, pero ya dijo eso 2 veces. No respondí nada. No había nada útil que decir. Ella tampoco parecía esperar consuelo. Lo dijo como un dato, como algo que ya había procesado a su manera y guardado en el lugar donde los niños guardan las cosas que todavía no entienden del todo, pero que ya aprendieron a cargar. ¿Cómo se llama tu mamá?, pregunté. Ash, Esperanza, dijo, y por primera vez en toda la conversación apareció una sonrisa pequeña en su cara, como si el nombre de su madre tuviera una temperatura propia. Esperanza. Pensé que era un nombre muy grande para una mujer que limpiaba casas ajenas en una ciudad que no era la suya, esperando a un hombre que prometía venir y no venía, criando sola a una niña de 7 años en un aeropuerto mientras resolvía papeles. Y al mismo tiempo pensé que era el nombre exacto, porque ese tipo de mujeres son las que mantienen viva la esperanza cuando todo lo demás ya se rindió. Valentina me miró de nuevo. ¿Por qué estás triste? No estoy triste, respondí por reflejo. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como los perros cuando escuchan un sonido extraño. Si estás, te noto en los ojos. Solté el aire despacio. ¿Cómo sabes tú lo que se nota en los ojos de alguien? Mi mamá me enseñó, dijo con sencillez. Dice que los ojos no mienten aunque la boca diga otra cosa. Dice que hay que aprender a leer los ojos de la gente antes de escuchar lo que dicen. Fernanda me había dicho algo parecido años atrás. Lo recordé de golpe y con una nitidez que no esperaba. Estábamos sentados en el patio de la casa en Maracaibo, una noche de verano, y ella me dijo: Rodrigo, tú predicas la verdad, pero tus ojos están muy lejos. Yo le dije que estaba cansado, que era el trabajo, que pasaría. No pasó. Llevas mucho tiempo sintiéndote así, dijo Valentina. No era una pregunta. La miré. ¿Cuántos años tienes exactamente? 7, 8 en marzo. Hablas como si tuvieras más. Eso me dicen, respondió, sin vanidad, como quien recibe un comentario sobre el clima. Me recosté en el espaldar de la silla y miré el techo de la terminal. Arriba, las vigas metálicas y la luz blanca de los fluorescentes. El sonido constante del aeropuerto. Ese ruido de fondo que nunca se detiene y que con el tiempo deja de escucharse porque el cerebro lo clasifica como silencio. Pensé en cuántas veces había estado en aeropuertos exactamente así, esperando vuelos hacia lugares donde me necesitaban por lo que podía hacer, no por lo que era. Pensé en la llave del candado de la roca de salvación que seguía en el fondo de la maleta. Nunca la había tirado. Tampoco sabía por qué la guardaba. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Sí, dijo Valentina. Cuando me preguntaste si estaba perdido, ¿por qué me lo preguntaste a mí? Ella pensó por un momento, con esa seriedad que los niños ponen cuando la pregunta les parece importante. Porque tenías cara de no saber a dónde ir, como cuando uno está en un lugar nuevo y mira para todos lados buscando algo conocido y no encuentra nada. Así estabas tú mirando el tablero. Traté de recordar cómo estaba mirando el tablero. No recordaba haber buscado nada. Pensé que quizás por eso era peor. No buscaba porque ya había dejado de esperar encontrar. Yo me perdí una vez, continuó Valentina, con el tono casual de quien cuenta un recuerdo sin importancia. En el mercado de Lang, cuando tenía 4 años, me solté de la mano de mi mamá y caminé detrás de un perro amarillo y de repente ya no la veía. Lloré mucho, pero ella me encontró rápido porque dijo que siguió el llanto. ¿Y si no hubieras llorado? Entonces habría tardado más. Hizo una pausa. Por eso hay que dejarse encontrar, ¿no? Hay que hacer ruido para que te encuentren. Me quedé en silencio. Había en esa frase algo que reconocí de inmediato.
no con la cabeza, sino con algo más profundo y más viejo, algo que había estado enterrado debajo de 5 años de sermones automáticos y hoteles impersonales y conversaciones de WhatsApp con mis hijos que duraban 3 minutos. La idea de que yo llevaba años sin hacer ruido, sin pedir, sin admitir en ningún lugar real, ni siquiera dentro de mí mismo, que estaba perdido y que necesitaba que alguien siguiera el rastro. Los pastores también se pierden, dije, y no supe si lo estaba diciéndole a ella o a mí mismo. Claro, dijo Valentina, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Todo el mundo se puede perder, hasta los que conocen el camino. Afuera, por la ventana grande de la terminal, el cielo de Bogotá comenzaba a ponerse de ese color naranja sucio que tiene al atardecer cuando hay nubes bajas y contaminación. Las luces del aeropuerto se ajustaron automáticamente, volviéndose más cálidas. Los altoparlantes anunciaron el embarque de un vuelo a Lima. Un grupo de familias empezó a moverse en bloque hacia una puerta cercana, con esa mezcla de apuro y resignación que tienen los viajes largos. Valentina miraba todo eso con calma. El oso de peluche seguía en su regazo. Yo la miraba a ella sin entender del todo qué estaba pasando, pero con la sensación creciente de que esa conversación no era accidental. No de la manera en que uno dice que las cosas no son accidentales porque es una frase bonita, sino de una manera que se sentía en el cuerpo, como cuando uno entra a un cuarto donde algo importante acaba de ocurrir y el aire todavía lo tiene registrado. ¿No tienes miedo? Le pregunté. ¿De qué? De estar aquí sola, esperando. Valentina negó con la cabeza suavemente. No estoy sola. Y luego, después de un momento, agregó algo que en ese instante no entendí del todo. Y tampoco estoy esperando lo que tú crees. Iba a preguntarle qué quería decir con eso cuando sentí el primer jalón en el pecho. Discreto, como un músculo tenso. Lo ignoré porque llevaba meses ignorando señales del cuerpo de la misma manera en que había ignorado señales del alma, con la eficiencia de quien tiene una agenda apretada y no puede permitirse interrupciones. Me moví en la silla, tomé el celular. Lo desbloqueé, lo volví a guardar. El jalón pasó. Valentina me miraba. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Y era la misma respuesta de siempre. La respuesta que daba en automático desde hacía tanto tiempo que ya ni siquiera registraba el momento en que la producía. Sí, estoy bien. Todo está bien. Así predicamos, así vivimos, así morimos por dentro tan despacio que cuando por fin el cuerpo decide ser honesto, ya es demasiado tarde para negarlo. No sabía que me quedaban exactamente 17 minutos antes de que el corazón me cobrara todo lo que yo le había negado. El segundo jalón llegó 8 minutos después. Esta vez no fue discreto. Fue como si alguien hubiera metido la mano dentro de mi pecho y apretado con fuerza, sin aviso, sin gradación, directo al centro. Me doblé hacia adelante en la silla con un sonido que no era un grito, sino algo más primitivo. Un sonido que sale cuando el cuerpo entiende antes que la mente que algo está fallando de verdad. La mochila de Valentina cayó al suelo. El oso de peluche quedó tirado entre mis pies. Yo intenté enderezarme y no pude. «Señor Rodrigo», dijo Valentina, y su voz sonó diferente, más quieta, más cerca. No sé cómo sabía mi nombre. En ese momento no lo procesé porque el dolor no me dejaba procesar nada. Era un dolor que ocupaba todo el espacio disponible, que empujaba hacia afuera cualquier otro pensamiento, cualquier otra sensación. Irradiaba desde el centro del pecho hacia el brazo izquierdo con una intensidad que reconocí en algún rincón frío y funcional de mi cerebro como la descripción clínica exacta de lo que me estaba ocurriendo. Infarto. La palabra apareció sola, limpia, sin dramatismo. Infarto. Intenté hablar. Lo que salió fue poco más que un murmullo. Una mujer que pasaba con un carrito de equipaje se detuvo, me miró y en su cara vi el momento exacto en que la expresión de prisa se convirtió en alarma. Soltó el carrito, se arrodilló frente a mí. «Señor, señor, ¿está bien?». Luego se levantó y gritó hacia el corredor con una voz que cortó el ruido del aeropuerto como una sirena. «Necesito ayuda aquí. Alguien llame a emergencias». Lo que siguió ocurrió con esa simultaneidad caótica que tienen las emergencias reales, tan diferente a las escenas de crisis que uno ve en las películas donde todo tiene ritmo y cada acción ocupa su espacio.
Varias cosas pasaron al mismo tiempo y yo las percibí de manera fragmentada, como señales de radio que se superponen, el sonido de pasos corriendo, voces que preguntaban cosas que yo no podía responder, alguien que intentaba recostarse mi espalda sobre el respaldo de la silla, el frío del suelo de la terminal, cuando me deslicé desde la silla sin poder evitarlo, el olor a café y a plástico caliente que tiene el piso de cualquier aeropuerto del mundo. Vi a Valentina de reojo. Estaba de pie junto a la silla, con las manos juntas frente al pecho, el oso de peluche apretado entre los dedos, mirándome, no con el pánico que habría tenido cualquier niña de 7 años frente a un adulto desplomándose a su lado, con esa calma suya, esa calma que yo ya había notado desde el principio, y que ahora, en medio del dolor y la confusión, me resultaba más extraña que nunca. Sus labios se movían en silencio. No sé qué decía. Parecía que rezaba. Los agentes de seguridad del aeropuerto llegaron primero. 2 hombres jóvenes con chaquetas azules y radios en la mano. Uno se arrodilló junto a mí y empezó a hacerme preguntas en voz alta y pausada, como se habla con alguien que puede no estar escuchando bien. Nombre, edad, si tenía alguna condición médica conocida, si había tomado algo. Yo intenté responder. Creo que dije mi nombre. No estoy seguro de qué más salió. El equipo médico del aeropuerto llegó a los 4 minutos. Lo sé porque después me lo dijeron, porque en ese momento yo ya había perdido la noción precisa del tiempo. Eran 3 personas, 2 paramédicos con un maletín de emergencias y una camilla plegable, y el médico de turno del puesto de salud interno del El Dorado, el doctor Carlos Ibáñez, 38 años, complexión delgada, cabello corto con algunas canas prematuras en las sienes, una expresión de concentración profesional que no dejaba espacio para ninguna emoción innecesaria. Se arrodilló junto a mí, con la eficiencia de quien ha hecho este movimiento cientos de veces, y empezó a trabajar sin perder un segundo. Más tarde supe más cosas sobre Carlos Ibáñez que en ese momento no podía saber. Supe que era bogotano, hijo único de don Alberto Ibáñez, quien había sido diácono durante 30 años en una iglesia bautista del barrio Quiroga. Supe que Carlos había crecido entre cultos dominicales y grupos de oración y campamentos juveniles de la iglesia, y que en el tercer año de medicina en la Universidad Nacional, en medio de una disección de cadáveres y un profesor que hablaba del cuerpo humano con la frialdad exacta de quien describe una máquina, algo en él había tomado una decisión silenciosa que nunca discutió con su padre. La fe era un mecanismo de consuelo, útil para quienes lo necesitaban, pero no para alguien que entendía cómo funcionaba realmente el cuerpo. No con resentimiento, sin drama, simplemente lo archivó como una etapa y siguió adelante. Ese martes de noviembre, Carlos Ibáñez llevaba 6 horas de turno en el puesto médico del aeropuerto. Había atendido un esguince de tobillo, una crisis de ansiedad en una pasajera de primera clase y un niño con fiebre que resultó ser solo el calor del terminal. Era un turno tranquilo. Cuando le avisaron por radio que había un hombre en el piso de la Terminal B con síntomas cardíacos, recogió el maletín y salió sin apurarse demasiado, porque la experiencia le había enseñado que el 80% de esos llamados terminaban siendo hiperventilación o presión alta por estrés de viaje. Cuando me vio, supo que no era ninguna de esas cosas. Trabajó rápido. Le escuché dar instrucciones a los paramédicos con una voz baja y precisa, sin alzarla, sin que el tono cambiara aunque las instrucciones se volvieran más urgentes. Me pusieron una mascarilla de oxígeno. Sentí el pinchazo del catéter en el brazo. La camilla llegó, y entre varios me subieron con un movimiento coordinado que a mí me pareció ocurrir muy lejos de mi cuerpo, como si lo que estaban moviendo fuera un objeto que me pertenecía, pero que ya no habitaba del todo. Mientras me llevaban por el corredor hacia el puesto médico, giré la cabeza una última vez hacia donde había estado sentado. La fila de sillas grises, la columna de concreto, el tablero de salidas parpadeando. Valentina no estaba. El oso de peluche tampoco. Solo la mochila azul marino, quieta en el suelo junto a la silla, como si alguien la hubiera dejado ahí y fuera a volver por ella. El puesto médico del aeropuerto El Dorado es una sala pequeña de paredes blancas ubicada entre la Terminal Internacional y la Nacional, con 2 camillas separadas por una cortina azul, un monitor cardíaco, un desfibrilador en la pared y el olor específico a antiséptico,
y aire frío, que tienen todos los espacios médicos del mundo independientemente del país. Me acostaron en la camilla de la derecha, me conectaron al monitor, la pantalla verde empezó a trazar líneas. Carlos Ibáñez miraba el monitor con una expresión que yo, desde la camilla, no podía leer completamente, pero que la enfermera Paola Ríos, una mujer de unos 30 años con el cabello recogido y una cruz pequeña de oro en el cuello, interpretó de inmediato porque llevaba 2 años trabajando con él y conocía cada matiz de su cara profesional. Después ella me diría que en ese momento la expresión del doctor Ibáñez era la que él ponía cuando los números no estaban yendo en la dirección correcta. Y él ya estaba calculando los pasos siguientes. Sentí el segundo episodio como una ola, no el mismo dolor agudo del corredor, sino algo diferente, una presión enorme y creciente, como si el pecho fuera un espacio que se estuviera llenando de algo demasiado grande para contenerlo, y simultáneamente una extraña calma que no tenía ninguna explicación lógica, como si una parte de mí ya hubiera tomado una decisión que la otra parte todavía no había procesado. Escuché a Carlos decir algo. Escuché el sonido del desfibrilador siendo preparado. Escuché la voz de Paola diciéndome que respirara, que estaba con ellos, que no me fuera. Y entonces el monitor trazó una línea recta. Lo que Carlos Ibáñez registró en el parte médico posterior fue lo siguiente. Paciente masculino, 54 años, venezolano, Rodrigo Almeida, ingresa con infarto agudo de miocardio en la pared anterior del ventrículo izquierdo. Parada cardiorrespiratoria a las 3:47 de la tarde. Maniobras de reanimación iniciadas de inmediato. El electroencefalograma registró actividad cerebral mínima decreciente durante los primeros 90 segundos y luego ausencia total de actividad durante los siguientes 9 minutos y medio. El desfibrilador fue utilizado en 3 oportunidades. La tercera descarga, a las 3:58 con 40 segundos, restableció ritmo cardíaco, 11 minutos. Eso fue lo que el reloj registró. 11 minutos en los que Rodrigo Almeida, pastor venezolano con una llave de iglesia cerrada en el fondo de la maleta y una Biblia sin abrir desde hacía meses, y 2 hijos en Toronto que respondían sus mensajes con emojis de corazón, no estaba en ningún lugar de este mundo. Pero hay algo que no está en el parte médico. Algo que ocurrió en ese corredor mientras los paramédicos me llevaban en camilla y el doctor Ibáñez caminaba junto a ellos dando indicaciones. En el tramo entre la puerta B7 y el acceso al puesto médico, que toma aproximadamente 40 segundos a paso rápido, Carlos se detuvo un momento junto a Paola, justo antes de doblar el pasillo, y le dijo algo en voz muy baja, tan baja que nadie más pudo escucharlo. Le dijo: «Este no se salva, Paola. Prepárate». Nadie más estaba cerca. Yo estaba en la camilla, inconsciente, con la mascarilla de oxígeno y los electrodos pegados al pecho y los ojos cerrados. Era imposible que hubiera escuchado esa frase. Cuando desperté, 23 minutos después de que el monitor volviera a trazar una línea con forma de vida, lo primero que hice antes de preguntar dónde estaba, antes de preguntar qué había pasado, antes de pedir agua o intentar moverme, fue abrir los ojos, buscar con la mirada al doctor Ibáñez entre las 2 personas que estaban junto a mi camilla y decirle, con una voz que era apenas un hilo pero que no dejaba lugar a dudas: «Usted le dijo a ella que yo no me salvaba». En el pasillo, antes de doblar, Carlos Ibáñez no respondió de inmediato. Se quedó completamente quieto durante varios segundos, con el estetoscopio todavía en la mano, mirándome con una expresión que Paola después describiría como la cara que ella nunca le había visto en 2 años de trabajar juntos. No susto, no confusión, sino algo más profundo. Algo parecido al momento en que una certeza que uno construyó cuidadosamente durante muchos años empieza a mostrar la primera grieta. «Eso es imposible», dijo al final en voz baja. «Lo sé», respondí. Y era verdad, era imposible, y había ocurrido. Y era apenas el principio de todo lo que yo necesitaba contarles sobre lo que había pasado en esos 11 minutos en los que el monitor decía que no había nadie en casa, porque nunca en mi vida había estado tan completamente, tan aterradoramente, tan irrevocablemente presente en ningún lugar como lo estuve en ese tiempo que la medicina llama muerte, y que yo no tengo otra palabra para llamar que la verdad. No voy a intentar describir la transición
como si fuera un efecto especial. No hubo túnel de luz, no hubo flotación cinematográfica sobre mi propio cuerpo. Lo que hubo fue un corte, como cuando se va la luz en mitad de una frase y el silencio que queda no es ausencia, sino presencia de algo diferente. Un instante estaba en la camilla con el dolor ocupando todo el espacio disponible dentro de mí y al instante siguiente ese dolor no existía. No es que hubiera disminuido, no es que lo hubiera olvidado. Es que era estructuralmente imposible que existiera en el lugar donde yo estaba, de la misma manera en que es imposible que haya oscuridad en el interior de una estrella. Estaba de pie. Eso fue lo primero que registré con claridad. Estaba de pie, sin esfuerzo, sin el peso en las rodillas que llevaba años sintiendo cada mañana al levantarme, sin la tensión crónica en la espalda baja que había aprendido a ignorar como se ignoran los sonidos del edificio donde uno vive. Mi cuerpo, o lo que fuera que yo era en ese momento, no tenía historia. No cargaba los 54 años, no cargaba Maracaibo, ni Bogotá, ni los sermones, ni el candado, ni la maleta. Era simplemente yo, de pie, en un lugar que no tenía nombre todavía. Lo que me rodeaba no era oscuridad ni luz, en el sentido en que conocemos esas palabras. Era algo que funcionaba como luz, pero que tenía textura, temperatura, intención. Tenía el calor específico del sol de las 3 de la tarde en Maracaibo, cuando uno sale de una casa con aire acondicionado y el calor te recibe como una manta, pero sin agobio, sin el peso húmedo del calor venezolano. Solo la parte buena de ese recuerdo, destilada y amplificada hasta volverse el ambiente completo, y tenía olor. Insisto en esto porque sé que es lo que más les cuesta creer a las personas cuando lo cuento, y precisamente por eso sé que es verdad. Tenía olor, no un olor simbólico, no una metáfora, un olor físico, concreto, identificable. Era el olor a tierra mojada después de la lluvia en los Andes, ese olor que los colombianos llaman petricor y que en Maracaibo yo asociaba con las tardes de tormenta sobre el lago cuando el cielo se ponía verde antes de descargar. Era el olor de algo vivo y antiguo y completamente real. Caminé. No decidí caminar, simplemente estaba caminando, y el suelo bajo mis pies no era ni duro ni blando, sino simplemente adecuado, como si hubiera sido hecho exactamente para ese paso. Lo que me rodeaba fue tomando forma gradualmente, no como una aparición, sino como cuando los ojos se ajustan a la oscuridad y uno empieza a ver los contornos de cosas que siempre estuvieron ahí. Había plantas, flores que reconocía por la forma, pero cuyos colores eran versiones más completas de sí mismas, como si las flores que conocía en la tierra fueran bocetos y estas fueran las versiones finales. Había un cielo que no era azul exactamente, sino todos los azules simultáneos sin que se confundieran entre ellos. Había una luz que venía de todas partes y de ninguna en particular, que no proyectaba sombras porque no había nada que necesitara ocultarse. No sentí miedo. Eso también necesito decirlo con claridad, porque la gente asume que una experiencia así debe producir terror. No lo produjo. Lo que sentí fue algo que en español no tiene una sola palabra precisa, una rendición que no era derrota, como soltar algo muy pesado que uno había cargado tanto tiempo que ya no recordaba que lo estaba cargando, y descubrir en el momento de soltarlo que los brazos no duelen, que el cuerpo no duele, que uno es más liviano de lo que jamás había sido. Y entonces la vi. Estaba de pie entre las flores, a unos 20 metros de donde yo caminaba, y la reconocí antes de ver su cara porque reconocí las trenzas, las mismas 2 trenzas gruesas con las cintas de colores, verde y amarilla, la misma camiseta rosada, pero las sandalias gastadas ya no estaban. Estaba descalza sobre algo que era hierba, pero más que hierba, y en su cara había una expresión que nunca había visto en el aeropuerto, porque en el aeropuerto ella había sido seria, contenida, con esa calma adulta que me había desconcertado desde el principio. Aquí sonreía, una sonrisa entera, sin reservas, la sonrisa de un niño que está exactamente donde debe estar. No cargaba la mochila, no tenía el oso de peluche. Tenía las manos libres y abiertas a los lados del cuerpo, como alguien que ya no necesita aferrar nada.
Valentina, dije, y mi voz en ese lugar sonó diferente, más limpia, como cuando uno graba su propia voz y escucha algo distinto a lo que cree que escucha normalmente. Ya sé que tienes pregunta, dijo ella, y su voz también era diferente. Seguía siendo la voz de una niña, seguía teniendo esa cadencia directa y sin adornos que había tenido en el aeropuerto, pero tenía detrás una resonancia que antes no estaba, como una nota musical que al mismo tiempo es el acorde completo. Me acerqué. Me detuve a unos pocos pasos de ella. La miré. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El tiempo no funciona igual aquí, dijo, sin que pareciera una evasión. Era simplemente la respuesta correcta. Pero si necesitas un número para entenderlo, llegué hace 3 días según el mundo donde estabas tú. 3 días. Procesé eso con la parte de mí que todavía funcionaba con lógica lineal. 3 días antes del martes en que yo estaba en el aeropuerto, era el sábado. Valentina llevaba 3 días aquí, lo que significaba que cuando ella se sentó a mi lado en ese banco de plástico gris de la Terminal B, ya no estaba donde yo pensaba que estaba. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta iba a ser algo que no podría procesar completamente. Un accidente, dijo, sin dramatismo, con la misma manera en que me había contado lo de su padre que se quedó en Honduras, como algo que ya había pasado por el lugar del dolor y había llegado al otro lado. Mi mamá y yo veníamos hacia el aeropuerto. Un carro no respetó la luz roja en la 80/30. Hizo una pausa. Mi mamá está bien. Tiene el brazo roto y algunas costillas, pero está bien. ¿Esperanza? La imagen de esa mujer apareció en mi mente con una claridad que dolía. Una mujer con un nombre demasiado grande para sus circunstancias, que rezaba frente a una imagen de la Virgen antes del desayuno, que le enseñó a su hija a leer los ojos de la gente, que había cruzado de Honduras a Colombia con una niña de 5 años buscando más oportunidad, que había sobrevivido el accidente con el brazo roto y las costillas rotas y sin su hija. Sente. Entonces, cuando estabas en el aeropuerto, dije despacio, me enviaron, dijo Valentina, con la sencillez de quien declara un hecho administrativo. Había alguien que necesitaba escuchar esa pregunta, y yo era la indicada para hacerla. No pregunté quién la había enviado. Estaba mirando alrededor mientras ella hablaba, y la respuesta a esa pregunta empezaba a hacerse presente de una manera que no necesitaba palabras. Había algo en ese lugar que crecía mientras yo estaba ahí, algo que se volvía más perceptible como se vuelve perceptible el sonido de un río, cuando uno se va acercando a él desde el bosque, primero como una intuición, luego como un sonido, luego como algo que ocupa todo el espacio auditivo, solo que esto no era sonido, era presencia. Una presencia que venía de adelante, de más adentro de ese lugar, que flores y luz y cielo de todos los azules, y que tenía una cualidad que no sé describir de otra manera que diciendo que era simultáneamente lo más grande que yo había sentido en mi vida y lo más íntimo, como si el universo entero tuviera temperatura corporal. Me detuve, no porque quisiera detenerme, me detuve porque el cuerpo, o lo que era mi cuerpo en ese lugar, entendió que había un límite apropiado, que había una distancia que no era restricción, sino respeto. Como cuando uno se acerca a algo sagrado y los pies solo saben dónde parar. Vi la luz antes de ver nada más. No una luz cegadora, no la luz blanca y agresiva de las historias de túneles que había escuchado contar en conferencias y seminarios con el escepticismo de alguien que procesa los testimonios ajenos como anécdotas útiles para sermones. Esta luz era cálida y directa y me conocía. Esa es la única manera en que puedo decirlo. Me conocía. Sabía quién era yo. No el pastor Rodrigo Almeida, con sus 22 años de ministerio y sus sermones bien construidos y su técnica perfecta. Sabía quién era el hombre debajo de todo eso, el hombre con el candado en la maleta, el hombre que respondía a los mensajes de sus hijos con emojis de corazón porque no sabía cómo decir lo que realmente sentía. El hombre que llevaba 5 años predicando en vacío y cada noche se acostaba en cuartos de hotel distintos con el mismo silencio adentro. Lo sabía todo, y no había en esa presencia ni una sola partícula de decepción. Lo que había era algo que solo puedo llamar juicio misericordioso, que sé que suena a contradicción y que sin embargo es la descripción más precisa que tengo. Como ser visto completamente, sin filtro, sin la posibilidad de ajustar la imagen que uno proyecta, y descubrir que ser visto así no destruye sino
que libera, porque la vergüenza vive en los lugares donde uno se esconde, y cuando ya no hay donde esconderse, la vergüenza no tiene donde vivir. ¿No hubo palabras? O si las hubo, no eran palabras en el sentido en que las usamos, no eran sonidos organizados en frases, eran algo más parecido a lo que pasa cuando uno entiende algo profundo, no porque alguien se lo explicó, sino porque de repente simplemente lo sabe, como sabe dónde están sus manos sin tener que mirarlas. Lo que entendí en ese momento fue esto, que yo había usado la verdad como escudo durante años, que había predicado el dolor ajeno para no tener que habitar el mío, que cada sermón sobre la fe en medio de la crisis había sido, en algún nivel que yo nunca me había permitido reconocer, una manera de hablarle a Rodrigo Almeida, desde la distancia segura del púlpito, sin tener que sentarse con él en el banco de plástico del aeropuerto y preguntarle directamente cómo estaba, y que había una deuda, no en el sentido punitivo, no como castigo, en el sentido de una tarea incompleta, de un llamado que yo había confundido con la técnica de predicar y que era en realidad otra cosa completamente. La capacidad de estar perdido frente a alguien y decírselo, la capacidad de hacer ruido para dejarse encontrar, como había dicho Valentina, con la claridad aterradora de los que ya saben. Valentina estaba a mi lado. No recuerdo haberla visto acercarse, pero estaba ahí, y tomó mi mano con la suya, esa mano pequeña de niña con las fitas de colores en el cabello, y me miró con la misma expresión directa y sin adornos que había tenido en el aeropuerto, y dijo: «Todavía no es tu momento, pero ya sabes lo que tienes que hacer». Y en ese instante, antes de que pudiera responder, antes de que pudiera preguntar nada más, sentí algo que solo puedo describir como el reverso exacto del dolor que había sentido en el corredor, una corriente que no venía de afuera, sino de adentro, Beyond del Croix, que empezaba en el centro del pecho y se expandía hacia afuera y que tenía el sabor exacto, el olor exacto, la temperatura exacta de algo que yo había dado por muerto hace tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía cuando estaba vivo. Fe, no la técnica, no el oficio, la cosa real, y luego el corte otra vez, y la línea recta del monitor que volvió a tener forma, y la voz de Paola, diciendo que respirara, y el frío del aire acondicionado del puesto médico del aeropuerto El Dorado golpeándome la cara como la realidad entera, exigiendo que volviera a habitarla. Lo primero que sentí al volver fue el frío. No el frío del aire acondicionado solamente, sino el frío específico de un cuerpo que acaba de ser devuelto a sí mismo después de haber estado en un lugar donde la temperatura era exactamente la correcta. Y ahora todo lo demás parece insuficiente. Como salir de una casa caliente en diciembre y que el aire de afuera te recuerde de golpe que el mundo exterior tiene condiciones que el cuerpo tiene que negociar constantemente. Abrí los ojos. El techo blanco del puesto médico, los fluorescentes, el sonido del monitor cardíaco trazando su línea con forma de vida, cada pico una pequeña victoria que yo en ese momento no podía apreciar porque todavía estaba procesando el hecho de tener techo, de tener fluorescentes, de tener un cuerpo con peso y temperatura, y la tensión familiar en la espalda baja que ya estaba de regreso como si nunca se hubiera ido. Paola estaba a mi derecha, Carlos Ibáñez estaba a mi izquierda. Los dos me miraban con esa expresión particular que tienen los médicos cuando un paciente regresa de un lugar donde no debería haber regresado, una mezcla de alivio profesional y algo más personal que intentan mantener fuera del rostro y que se les cuela igual. Paola tenía los ojos brillantes, Carlos tenía la mandíbula ligeramente apretada. La señal, como yo aprendería después, de que estaba procesando algo que no cabía en sus categorías habituales. Hablé. Les dije lo de la frase en el pasillo. La reacción de Carlos ya la describí. El silencio, la quietud, la grieta en la certeza. Lo que no describí fue lo que pasó después, en los siguientes minutos, mientras yo intentaba ordenar lo que había vivido en esos 11 minutos y ellos intentaban decidir si lo que estaban escuchando requería una explicación neurológica o algo para lo que la neurología no tenía formulario. Le pedí a Carlos, con la poca voz que tenía, que verificara algo. Le di el nombre, Valentina, niña hondureña, 7 años, accidente de tránsito 3 días antes del martes, 80 con 30, madre llamada Esperanza, brazo roto,
costillas. Carlos me miró durante un momento que se extendió más de lo normal y luego salió de la sala sin decir nada. Paola se quedó conmigo. Me tomó el pulso con los dedos aunque el monitor ya lo estaba midiendo. Ese gesto instintivo de los enfermeros que necesitan el contacto directo para confirmar lo que la máquina les dice. Y no dijimos nada durante varios minutos. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era el silencio de dos personas que acaban de estar cerca de algo demasiado grande y todavía no han encontrado el idioma apropiado para hablar de ello. Carlos volvió a los 12 minutos. Se paró en el umbral de la sala, con el radio en la mano, y me miró desde ahí antes de acercarse. Su expresión había cambiado, no dramáticamente, no con el colapso emocional que habría tenido un hombre menos entrenado en mantener la compostura, pero había algo diferente en sus ojos. La grieta se había ensanchado. Hubo un accidente, dijo, con la voz cuidadosa de quien está midiendo cada palabra. El sábado en la noche, una niña, 80,29, no 30, pero a una cuadra de donde usted dijo. Hizo una pausa. La niña no sobrevivió. La madre está en el hospital de Kennedy con fractura de cúbito y 3 costillas. Se llama Esperanza Reconco. Nadie habló durante un tiempo que no supe medir. Paola soltó el aire despacio. Se llevó los dedos a la cruz de oro que colgaba en su cuello. Ese gesto automático que tiene la gente de fe cuando algo lo supera. El gesto de buscar en el cuerpo el recordatorio de que hay algo más grande que el momento presente. Carlos se acercó a la camilla. Se sentó en el banco de metal junto a mí, lo cual era algo que, según me dijo Paola mucho después, él nunca hacía. Siempre se mantenía de pie, siempre mantenía la distancia clínica apropiada. Esa noche se sentó y me preguntó, con una voz que ya no era completamente la del médico, sino la de un hombre que creció entre cultos dominicales y grupos de oración, y que había guardado todo eso en una caja sellada durante 15 años. ¿Cómo era ella? Y yo le conté las trenzas con las cintas verde y amarilla, las sandalias rosadas con el glitter gastado, el oso de peluche amarrado al zipper con una cuerda delgada, el lazo rojo en el cuello del oso, la mochila azul marino. Le conté la pregunta, le conté la conversación entera, cada detalle que recordaba, que era todos, porque en ese lugar donde había estado los recuerdos no se degradan. No se vuelven borrosos con el tiempo, quedan grabados con una nitidez que no tiene equivalente en la memoria ordinaria. Carlos escuchaba sin interrumpir. En un momento sacó el celular, fue a una foto y me lo extendió sin decir nada. Era la foto de una nota de prensa local, una de esas notas breves que los periódicos digitales publican sobre accidentes de tránsito con el título en negrilla y 2 párrafos de información. Había una foto pequeña, borrosa, tomada probablemente por alguien que pasaba. En la foto se veía la escena del accidente. 2 vehículos, el andén y en el andén, entre los curiosos que se habían detenido, una mochila azul marino con un oso de peluche café amarrado al zipper. No necesité leer el artículo. Estuve 3 días en observación en la clínica a la que me trasladaron desde el aeropuerto, una institución privada en el norte de Bogotá, a donde la aerolínea, por protocolo, gestionó mi atención inicial. 3 días de reposo, de monitoreo cardíaco, de visitas del cardiólogo que me explicó con diagramas lo que había pasado en mi corazón y lo que tendría que cambiar para que no volviera a pasar. Escuché todo con atención. Firmé todo lo que había que firmar. Respondí todas las preguntas del médico con la cooperación de alguien que ha decidido que el cuerpo merece el cuidado que durante años le negó. Pero lo que ocupaba la mayor parte de mi mente durante esos 3 días no era el corazón físico, era la pregunta de qué hacer con lo que había traído de vuelta. Llamé a Fernanda el segundo día, no para darle el reporte médico, que le había enviado por escrito para no alarmarla innecesariamente. La llamé para decirle algo que llevaba años sin decirle, que era también algo que llevaba años sin decirme a mí mismo, que estaba perdido, que llevaba mucho tiempo predicando desde un lugar vacío y que había necesitado morirme en un aeropuerto para poder decírselo a alguien sin que la garganta se cerrara. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché que ella lloraba, no con el llanto del drama, sino con el llanto del alivio, el que sale cuando alguien finalmente dice en voz alta lo que los dos ya sabían y que estaba ocupando todo el espacio disponible entre ellos sin ser nombrado. No me dijo que volviera, no le pedí que volviera,
pero hablamos durante 1 hora y 20 minutos, que era más tiempo del que habíamos hablado en los últimos 2 años sumados, y cuando colgamos, yo me quedé mirando el techo de la clínica con la sensación extraña y nueva de ser un hombre que acaba de ocupar, por primera vez en mucho tiempo, el lugar donde realmente estaba. Al tercer día vino Carlos Ibáñez, no en horario médico. Vino en la tarde, con ropa de calle, sin el uniforme ni el estetoscopio, y se sentó en la silla junto a mi cama con la incomodidad específica de alguien que no sabe exactamente por qué está ahí, pero sabe que necesita estar. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que no había dormido bien en 3 días. Le pregunté por qué. Miró sus manos por un momento y dijo, porque llevo 15 años siendo muy inteligente para creer en cosas que no puedo ver. Y resulta que lo que no pude ver me estaba mirando directamente en la cara. No le di un sermón. No saqué versículos, no activé el modo pastor que durante 22 años había sido mi respuesta automática ante cualquier apertura espiritual. Me quedé callado y lo dejé hablar, y él habló durante casi 1 hora sobre su padre, el diácono y la iglesia, del barrio Quiroga y el cadáver en la mesa de disección, y los 15 años de distancia, cuidadosamente mantenida de todo aquello. Y yo escuché, solo escuché, y descubrí que escuchar sin la intención de responder, sin preparar la frase siguiente mientras el otro habla, era algo que yo creía saber hacer y que en realidad nunca había aprendido del todo. Antes de irse, Carlos me preguntó, ¿qué va a hacer ahora? Era la pregunta correcta. La misma que yo me había estado haciendo en silencio durante 3 días, mirando el techo de la clínica y pensando en Valentina, con las manos abiertas entre las flores, en Esperanza, Reconco con el brazo roto en el hospital de Kennedy, en los venezolanos y hondureños y salvadoreños que cruzaban aeropuertos y fronteras y ciudades ajenas todos los días con sus maletas y sus mochilas y sus osos de peluche amarrados a los zippers y sus preguntas sin respuesta. Me voy a quedar en Bogotá, dije. Carlos asintió lentamente, como si lo hubiera esperado. ¿Y la Iglesia de México? Les voy a devolver el pasaje y les voy a explicar. Hice una pausa. Creo que hay pastores que pueden darles lo que necesitan mejor de lo que yo podría darlo ahora mismo. Lo que yo necesito hacer ahora es diferente. Fui a ver a Esperanza Reconco al día siguiente de que me dieron de alta, 1 semana después del accidente. El hospital de Kennedy está en el suroccidente de Bogotá, en una zona de la ciudad que huele a empanadas de pipián y a diésel de los buses del SITP, y a esa mezcla de urgencia y resignación que tienen los hospitales públicos latinoamericanos, donde la sala de espera siempre está llena y los turnos siempre son largos, y la gente espera con esa paciencia aprendida de quien no tiene otra opción que esperar. Esperanza era una mujer de 32 años que parecía tener más, no por el cuerpo, sino por los ojos, que tenían la profundidad específica de alguien que ha cargado cosas pesadas durante mucho tiempo. Tenía el brazo derecho enyesado hasta el codo, una venda en la frente, y cuando entré a la habitación estaba mirando por la ventana con una expresión que yo reconocí de inmediato porque era la misma que yo había tenido durante 5 años frente al tablero de salidas del aeropuerto. La expresión de alguien que mira sin buscar porque ya no sabe qué buscar. Me presenté no como pastor, como Rodrigo, el hombre que estaba sentado junto a Valentina ese martes en el aeropuerto. Cuando dije el nombre de su hija, Esperanza, me miró de una manera que no voy a intentar describir completamente porque hay miradas que no caben en palabras, que existen solo en el espacio entre 2 personas que comparten algo que nadie más puede entender del todo. Me preguntó qué le había dicho. Le conté. Cada palabra. Esperanza lloró, pero no con desesperación, sino con ese llanto quieto y profundo que tiene la gente cuando recibe algo que no esperaba y que sin embargo era exactamente lo que necesitaba. Le conté lo demás también, todo, sin el filtro pastoral, sin la estructura del testimonio bien armado, solo la verdad sin ornamento. El hombre perdido en el banco, la pregunta que lo abrió por la mitad, el lugar donde estuvo, la niña con las manos abiertas entre las flores que ya no necesitaba aferrar nada. Esperanza escuchaba sin interrumpir, con las mismas manos juntas frente al pecho que había tenido Valentina en el corredor del aeropuerto mientras me llevaban en camilla, y cuando terminé de hablar, me dijo, con una voz que era apenas un hilo, pero que no temblaba,
Ella siempre fue así. Desde que aprendió a hablar, siempre iba directo a lo que importaba. Salí del hospital esa tarde con algo que no había tenido al entrar, una dirección. No en el sentido geográfico, sino en el sentido de saber hacia dónde moverse. Empecé a trabajar con una red de organizaciones que acompañan a familias migrantes en situación de vulnerabilidad en Bogotá, venezolanos mayoritariamente, pero también hondureños, salvadoreños, ecuatorianos, la diáspora latinoamericana que recorre el continente buscando el lugar donde el nombre de uno no sea sinónimo de problema. No como pastor de púlpito, como hombre disponible, alguien que sabe hacer trámites, que conoce las redes de apoyo, que puede sentarse en una sala de espera de una repartición pública durante 4 horas sin perder la paciencia, porque ya aprendió que la espera no es tiempo perdido, sino tiempo disponible para estar presente con quien espera a tu lado. Carlos Ibáñez llamó a su padre 3 semanas después de nuestra conversación en la clínica. Me lo contó en un mensaje de WhatsApp que llegó un domingo en la mañana, sin preámbulo, con la economía de palabras de alguien que no está acostumbrado a hablar de estas cosas, pero que necesitaba decírselo a alguien. Llamé a mi papá. Hablamos 2 horas. Le debo muchas conversaciones. Le respondí con una sola línea. Yo también le debía muchas a varias personas. Se van pagando de a una. Hay algo que hago cada vez que paso por el aeropuerto El Dorado, que es con cierta frecuencia, porque la naturaleza del trabajo que hago ahora implica acompañar familias en procesos migratorios que a veces requieren gestiones en la terminal. Me detengo un momento en la fila de sillas grises de la puerta B7. Me siento, miro el tablero de salidas y me hago la pregunta que una niña de 7 años con trenzas y sandalias rosadas me hizo en ese banco un martes de noviembre. La pregunta que partió en 2 mi vida con la precisión quirúrgica de 4 palabras simples. No me la hago para atormentarme. Me la hago para no olvidar que la respuesta honesta siempre fue sí, y que reconocerlo fue el principio de todo lo que vino después. Me la hago porque aprendí en 11 minutos que la medicina llama muerte y que yo llamo lo más vivo que he estado jamás, que estar perdido no es el problema. El problema es insistir en que uno sabe el camino cuando los pies llevan años caminando en círculos. Y me la hago porque a veces, cuando el aeropuerto está muy lleno y el ruido de las maletas y los anuncios y la gente en movimiento forma ese murmullo constante que después de un rato el cerebro clasifica como silencio, me parece escuchar muy cerca la voz directa y sin adornos de una niña que ya no necesita mochila, ni oso de peluche, ni sandalias con glitter para estar exactamente donde debe estar. ¿Tú también estás perdido? Sí, y gracias a eso, por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente dónde estoy,